Muy buenas a todos y todas nómadas, soy Kenpachi y bienvenidos un día más a este canal. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre el personaje guardacostas, ¿vale? Todo sobre el personaje, su build, rotaciones, composiciones, todo sobre el personaje guardacostas. El personaje guardacostas es un personaje tipo espectro de categoría healer, ¿vale? Es un healer que nos va a potenciar tanto la probabilidad crítica como el daño crítico. Vamos a ver todo el apartado de habilidades para que no quede ninguna duda de cómo utilizar el personaje de guardacostas. En el apartado de ataque encontramos ataque básico, el ataque cargado, el ataque aéreo y el ataque evasivo. Lo único que tenemos que tener claro en este apartado es que el personaje guardacostas genera daño espectro. Con el ataque básico generaríamos núcleo de colapso y con el cargado generamos dato especulativo. Cuando utilizamos el ataque cargado entramos en forma liderada, en este estado acumulamos un segmento de dato especulativo. También en esta forma nos convertimos en una especie como de mariposa, ¿de acuerdo? Que nos va a propulsar por todo el escenario y también tenemos la utilidad de recolectar automáticamente plantas cercanas. Cuando estamos en ese estado, la barra de forte cambia y cuando se completa o se agota lo que viene siendo la resistencia, generaríamos daño espectro. En el ataque aéreo también generamos núcleo de colapso y el contraataque también generaríamos lo que viene siendo daño espectro. Lo que tenemos que tener bien claro con el personaje de guardacostas son dos puntos. La cantidad de curación que genera el personaje se escala en base del PS de nuestro personaje, y que la cantidad de probabilidad crítica y daño crítico que nos buffa el personaje escala en base a la regeneración de energía del personaje de guardacostas. Otro apartado interesante que nos proporciona el personaje de guardacostas es evitar la muerte. Os voy a mostrar primero lo que hemos visto, ¿vale? Este sería el combo de ataques básicos del personaje, ¿vale? Como ya habéis visto. Este sería el modo que entra en mariposa, con el cual podemos ir recolectando también. Como habéis visto, la barra de fuerte cambia. Al soltarla, aquí generaríamos las 5 mariposas que serían estas de aquí. Y cuando golpeamos al enemigo, todas van directas hacia él. Y este sería, cuando generamos los ataques básicos, el fuerte de abajo que está en amarillo se rellenaría. Y al usar cargado, todas las mariposas que tendríamos alrededor del enemigo irían hacia él. La habilidad generaría curación y también generaría esas mariposas que golpean al enemigo. Otro apartado fuerte del personaje de guardacostas es la habilidad Outro, ¿vale? La habilidad Outro nos proporciona 2 mariposas a todos los personajes. Una de ellas nos aumentaría un 15% el ataque de todos los personajes de nuestro equipo. Y la otra, durante esos 30 segundos que dura la habilidad Outro, tendríamos 5 esquivas exitosas. Cuando nosotros cambiamos de personaje, ¿de acuerdo? Serían esas 2 mariposas. Una de ellas, el 15% de aumento de ataque a todos los personajes. Y luego serían las 5 evasiones exitosas, ¿vale? ¿Vale? Ahí se enciende, ¿vale? Y ahí también. Entonces, como ya acabamos de ver, esa sería la habilidad Outro. Durante los primeros 30 segundos tendríamos la esquiva, que si recibimos daño en ese momento, justo realizamos la esquiva, ¿vale? Cuando el icono está azul, sería una evasión exitosa. Y el daño de todos los personajes del equipo se amplifica un 15%, así que la verdad que no está nada mal. La única pega es, pues eso, que dura 30 segundos. El apartado de circuito fuerte es bastante sencillo. Mariposa estelar de llamarada es simplemente cuando nosotros realizamos golpes básicos. Generaríamos núcleo de colapso, que serían esas bolitas azules que vemos. Podemos alcanzar un máximo de 5. Si seguimos generando ataques básicos, los núcleos de colapso se convertirían en mariposa estelar de llamarada. La mariposa de llamarada se vería cuando nosotros utilizamos los golpes básicos y tenemos las 5 y hacemos el cargado. Toda la bolita de esas azules se convierte en mariposa estelar de llamarada. Y la acción dato real es cada barra amarilla que tenemos en el forte del personaje. Cuando las 5 barras están completas, si hacemos el ataque cargado, todo nuestro núcleo de colapso, todas las bolitas azules se convertirán en mariposas de llamarada estelar. Y transmutación sería lo mismo, pero simplemente haciéndolo desde el aire. Y aquí nos proporciona 2 ataques extras, que sería dentro de un tiempo determinado. Pulsar rápidamente el ataque básico realiza el segundo ataque básico. Tenéis que tener en cuenta que tanto mariposa estelar de llamarada, que son cada bolita cuando golpea al enemigo, generaría un 27,29%. Daño de inanición generaría un 13,89 por 5 por las 5 mariposas. Y el daño de transmutación generaría un 54,13%, que sería lo mismo pero en el aire. El personaje de guardacostas no tiene que preocupar mucho por el daño que se genera, porque la verdad que se genera muy poco daño. Tenemos el apartado de datos real, que es como he comentado antes. Aquí hace la explicación de cómo se rellena la barra de forte, pues con el primer ataque básico hasta el cuarto. Al golpear al objetivo en el tercero obtienes 2 acumulación de datos real, y luego también que con el contraataque evasivo también nos tenemos una acumulación de datos real. La segunda parte del fuerte, cuando un personaje del equipo, excepto la guardacosta, reciba daño fatal, o en este caso daño letal, daño de muerte, no será derrotado, sino que recibirá el 50% de los PS del guardacosta, quien perderá la misma cantidad de PS. La guardacosta mantendrá al menos un punto de PS. Este efecto puede activarse una vez cada 10 minutos. Nos proporciona
evitar la muerte una vez, así que no está nada mal. La última parte del forte nos proporciona un 10% de regeneración de energía, que eso está súper bien. Tanto a nosotros como al Robe, al personaje errante, a nuestro personaje principal. Todo esto cuando estemos dentro del reino estelar. Vamos a ver el tema de los reinos para que lo entendamos bien. Cuando nosotros utilizamos la ulti del personaje tenemos 3 reinos, ¿vale? Tenemos reino estelar exterior, el interior y el supremo, ¿vale? Quedaros con eso. Cuando nosotros utilizamos el exterior nos proporcionaría curación a todos los personajes. Luego la siguiente parte sería reino estelar interior, que simplemente lo que tendríamos que hacer es que cuando nosotros activamos la ulti, utilizamos un personaje, la habilidad intro, ¿vale? Cambiamos de personaje cuando la habilidad intro está activada y cambiaríamos a reino estelar interior. El reino estelar interior simplemente nos proporciona la probabilidad crítica, ¿vale? Hasta un máximo del 12,5% en base a la cantidad de regeneración de energía que tengamos de nuestro personaje de guardacosta. Os voy a explicar esto más adelante. Luego reino estelar supremo para ir a la última fase, a la tercera etapa. Simplemente tendríamos que utilizar otra vez la habilidad intro. Y aquí nos proporcionaría hasta un máximo del 25% de nuestro daño crítico a todos los personajes. Pero también en base a la regeneración de energía que tenemos del personaje. También quiero comentaros que cada vez que nosotros vamos cambiando de etapa dentro del reino estelar, se va acumulando todos los buffos, ¿vale? O sea, quiere decir que cuando estemos en la última etapa del supremo tendríamos el 25% de daño crítico, el 12,5% de la probabilidad crítica y también nos restauraría el PS una vez cada 3 segundos. Así que la verdad que esto es, por así decirlo, lo mejor que tiene el personaje, aparte de su gran capacidad de curación. Con la primera capa nos proporcionaría curación, la segunda capa probabilidad crítica y la última capa daño crítico, ¿vale? Yo ahora mismo, por ejemplo, de probabilidad crítica tengo 43 y de daño crítico 177. Quedaros con eso un momento. Lo primero sería esto, utilizamos la ulti. Esta sería la primera capa, aquí simplemente nos daría curación. Activamos la habilidad intro, estaríamos en la segunda capa, fijaros que ha cambiado de color. Ahora quiero que veáis una cosa. Con la segunda capa, como he comentado antes, lo que nos va a aumentar es la probabilidad crítica. Ahora mismo yo tendría el tope, ¿vale? Que sería el 12,5 que nos proporciona el personaje, ¿de acuerdo? Fijaros que la primera capa nos proporciona un 12,5 de probabilidad crítica, ese sería el tope. Y la segunda capa un 25% más. Simplemente bastante sencillo, generamos golpes básicos, esquivas, ulti, lo que queráis. Con el personaje principal es más sencillo activar la habilidad intro. Esta sería la última capa, estaríamos en el reino supremo ahora mismo. Fijaros que ahora mismo me ha subido casi el 25%, me ha subido un 22,4%. Y tendría de daño crítico un 200,3%. Todo el apartado de habilidades del personaje no nos proporciona regeneración de energía. Tened en cuenta que yo tengo ahora mismo 227,7. Si os fijáis aquí en el apartado, nos proporciona un 0,01% de aumento de la probabilidad crítico y aquí un 0,01%. ¿Eso qué quiere decir? Que para obtener el 25% máximo, ¿vale? Que nos proporcionaría el estelar supremo, necesitamos de regeneración de energía 250% de regeneración de energía. Es el 0,01%, con lo cual yo ahora mismo tengo 22,7 de máximo de probabilidad crítico. En el apartado eco, mi recomendación es que todos los caléis en PS. Esa es mi recomendación, escalarlo todo en PS. Es lo mejor que le viene al personaje. ¿Por qué? Porque tanto la curación se escala en base al PS de nuestro personaje y porque la habilidad intro genera un papel importante en términos de daño también y escala en PS, ¿de acuerdo? Que sería el daño de perspicacia. Este daño, este 14,38 por 3 del PS, escala en base a nuestro PS. Así que mi recomendación, luego ya lo veremos más adelante, es que todos los caléis en PS. El problema es que desde mi punto de vista su stat más alto que podemos tener es 12,4, que yo sepa es 12,4. Dejadmelo en la caja de comentarios si tenéis algún substat de regeneración de energía que dé más de 12,4. Con lo cual tendríais que tener, pues ya os digo, todo, ¿vale? En regeneración de energía con el substat de 12,4. El de 3 estrellas, obviamente, dejarlo también en regeneración de energía. Yo el de 4 estrellas lo tengo todo en PS y PS, ¿vale? Porque como ya os digo, no nos interesa mucho el incremento de daño básico, porque no va a generar mucho daño básico el personaje. El personaje lo que nos interesa es que escale en PS para que nos genere la mayor cantidad de curación y que el daño de perspicacia genere la mayor cantidad de daño posible. Son los 5 que todos escalen en PS y en regeneración de energía.
Lo máximo que yo tengo ahora mismo sacado en los 5 son 80.4 de regeneración de energía. También tenéis que tener en cuenta que yo tengo el arma esta, variación, que es la segunda mejor desde mi punto de vista, que se puede tener después de la que nos proporciona el arma principal del personaje. Escala en regeneración de energía y también restaura la energía de concierto, ¿vale? Que esto es súper importante. El arma principal también nos proporcionaría regeneración de energía y a diferencia de la que yo tengo, que esta también nos proporciona regeneración de concierto, nos restaura un 8. Esta nos proporcionaría también PS un 12%, que no está nada mal. Y el ataque de todos los personajes cercanos del equipo aumenta un 14% durante 30 segundos. Esto tampoco estaría nada mal, ¿vale? Tendríamos durante esos 30 segundos, al comienzo de la batalla, el 15% más el 14% que nos proporciona esta arma también. Con lo cual, no está nada mal. No veo yo que sea imprescindible al 100% sacar esta arma para el personaje, ¿vale? Lo digo porque no es un arma que nos proporciona un aumento del daño de la habilidad o el daño de la ulti. Simplemente escala en PS, ¿vale? Para generar un poquito más de daño y curación con el ataque perspicacia y con las curaciones del personaje. Y este 14% sí que es lo único bastante relevante en comparación. Pero ya os digo, si tenéis variación y la podéis subir también de rango, aumentaría también lo que viene siendo la energía de concierto, os vale de sobra, porque lo importante, lo más relevante es la regeneración de energía. Lo que necesitamos nosotros es tener la regeneración de energía alta. Y la clave sería, como estoy comentando, llegar al total de 250% de energía para obtener ese 25%. Estamos ahora mismo en Reino Supremo y yo tengo 200,3% de 177 que tenía, 0,6, con lo cual no llego al 25%. ¿Por qué? Porque ahora mismo solamente me está dando un 22,7%. Pero también tenemos esto de aquí, que ya he comentado antes, que nos da ese 10% más de regeneración de energía. Con lo cual, con este último, no tendríamos ningún problema de llegar al 250%. En este punto ya tenemos bastante claro cómo es el personaje de guardacostas. La habilidad intro tendríamos iluminación y perspicacia. Para iluminación, pues simplemente restaura todos los pesos de los personajes cercanos y convoca 5 mariposas estelares. Estas generarían daño espectro, pero fijaros que tampoco el daño no es muy para allá, ¿vale? Sí es verdad que es un poquito mejor daño de inanición, ¿vale? Pasa de un 13,89,5 por 5, perdón, a pues a este 33,16% por 5, así que la verdad que no está nada mal. Pero la que nos interesa es perspicacia, genera un 14,38 por 3 de PS, o sea que esto está súper bien. Como ya os digo, contra más cantidad de PS tengamos, este daño de aquí va a ser notable. Va a ser notable y aparte es como un remate. La ulti dura 30 segundos, con lo cual justo cuando esté a punto más o menos de terminarse, que ya hayamos lanzado un montón de golpes básicos, la habilidad de la ulti de los DPS, de los que nos generan daño, rematamos el círculo tirando la habilidad intro con este personaje y nos generaría pues un daño extra. También tenéis que tener en cuenta que al lanzar restaura los PS también del equipo cercano y causa daño espectro. El daño se considera como daño de liberación de resonancia y será un golpe crítico garantizado. Por eso está muy bien también. Aquí tenemos el golpe crítico garantizado. Pues ya os digo que el daño de perspicacia, yo creo que en términos de daño de todo el personaje, es lo que más daño genera. Tenemos el crítico garantizado. Y pues eso, el daño escala en base del PS, ¿vale? Ese 3 DPS, ese por 3 DPS está súper bien. Así que, pues tenerlo en cuenta. Y obviamente, bueno, pues causa daño de espectro, ¿vale? Eso también hay que tenerlo también en cuenta. Os voy a decir las 3 mejores armas que podéis utilizar con el personaje de guardacostas. La primera obviamente sería el promocional del personaje. La segunda sería variación. La tercera sería rectificador, #25. Que esta también nos da regeneración de energía. En el apartado ecos podemos ir los 5 para obtener el efecto de sonata. También podéis poner 5 de nubes iluminadas tras usar la habilidad Outro. El ataque del siguiente personaje aumenta en más 22,5% durante 15 segundos. O podéis poner 2 de sonata y 2 de nubes iluminadas para tener regeneración de energía más 10 y bonificación de curación más 10. Aunque ya os digo que no os recomiendo mucho esta última, pero bueno, sería una tercera opción. Si vais con los 5 de rejuvenación brillante, mi recomendación es que pongáis como principal Falacia sin regresión. Si vais con las 5 de nubes iluminadas como principal, poner el eco portacampana. Y si vais mitad y mitad, ponéis como eco principal a la garza. Ahora os voy a mostrar cómo sería la rotación con el personaje de guardacostas. A ser un healer bufador, ¿vale? Lo podéis poner en cualquier team. La verdad es que se puede poner en cualquier team. Con cualquier team que ya tenga DPS como Jin Xin, como Changli,
como si han glitchado. O sea, lo podéis poner con cualquier DPS de cabeza, ¿vale? Con cualquier team elemental. Y al tercer personaje ya es al gusto de vuestra team o de vuestra rotación, ¿vale? Una vez arrancada la ulti del personaje y habéis activado ya la habilidad intro del primero, tiraríamos lo que viene siendo... Esto hay que hacerlo rápido, ¿vale? Tened en cuenta, tenemos 30 segundos. Lo hacemos rápido. Vale, cambiamos de personaje. Yo lo voy a mostrar así. No tiene que ser completamente así, obviamente que no. Esto no es para generar daño, es para que lo veáis rápido, ¿vale? Aquí directamente activamos de nuevo otra vez lo que viene siendo la intro del siguiente personaje para activar el último reino supremo. Una vez que lo tengamos activado, pues simplemente volvemos a cambiar de personaje, ¿vale? Yo lo voy a hacer así para que lo veáis simplemente, ¿vale? Aquí tenemos reino supremo y aquí ya en este punto, ya la rotación como vosotros queráis, ¿vale? Podemos tirar directamente aquí, aquí, vamos cambiando, hacemos la mayor cantidad de daño posible, ¿vale? Cambiamos, tiramos, lo hacéis como vosotros queráis. En este punto ya golpes básicos, críticos, todo se junta en este punto, ¿vale? Haced golpes básicos, tirad ulti, tirad habilidades, tirad habilidad outro, ¿vale? Tenemos que hacerlo todo rápido dentro de esos 30 segundos. Eso sí, quiero mostraros también una rotación un poquito más rápido, ¿vale? Para que lo veamos bien y para que veáis también el golpe de perspicacia, ¿vale? Porque aquí la verdad que no lo puedo hacer. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life, I'm fighting. Keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting for my life, so keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone. And I'll be fighting. También quiero comentar una cosa con el eco, falacia sin regresión, que este eco la verdad que está bastante bien con el personaje de guardacosta. Está bien entre comillas, vamos a ver. Está bien si no estamos en la torre de adversidad. Os explico, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos el eco, pues generaríamos muy rápido, ¿vale? La barra de la ulti se rellena bastante rápido. Hay que decir las cosas como son. Se llena muy rápido. Pero la rotación dentro de la torre de adversidad, pues como que no lo vamos a necesitar mucho, ¿vale? Usarla dentro no tiene mucho sentido utilizarla. Así que, desde mi punto de vista, no es algo que sea necesario. Y bueno, nómadas, este ha sido el vídeo explicativo sobre el personaje de guardacostas. Espero que os haya gustado, que lo tengáis todo más claro, que lo entendáis mucho mejor cómo funciona el personaje. Si es así, no olviden darle un fuerte like, suscribiros al canal, uniros a la comunidad de Discord. Y como siempre, ¡hasta la próxima!